tardes, apreciados participantes. La Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les da la bienvenida. Continuando con nuestras telecapacitaciones, el día de hoy presentamos un tema muy importante que será expuesto por la licenciada especialista Ana Luisa Segarra Folco. Ella labora en el Servicio de Medicina COVID-19. Tratará el tema cuidado de enfermería en pacientes con diagnóstico de Kawasaki. Con ustedes queda la licenciada Segarra. ¿Puede empezar, licenciada? Buenas tardes con todos los presentes. Soy la licenciada Ana Luisa Segarra Folco, enfermera asistencial del Servicio de Medicina Contingencia COVID. El tema, cuidados de enfermería en pacientes con diagnóstico Kawasaki. Antes de iniciar cualquier tipo de cuidado, tenemos que conocer la patología, ¿no? La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis aguda de la infancia que se presenta en edades desde los 6 meses hasta los 5 años y es la principal causa de enfermedad cardíaca adquirida en niños de países desarrollados, con un 50% de los casos ocurridos en menores de 2 años y un 80% en menores de 5 años. El diagnóstico de Kawasaki clásica se considera en quienes presentan fiebre durante 5 días, junto con al menos 4 de 5 criterios clínicos en ausencia de un diagnóstico alternativo. La complicación cardíaca más importante es el desarrollo de lesiones coronarias, las cuales se presentan en 15 a 25% de los casos no tratados de la enfermedad. La etiología sigue siendo desconocida a pesar de varias décadas de investigación, postulándose un origen infeccioso. Debido a que se trata de un nuevo padecimiento, la información relacionada con COVID-19 está sujeta a constante actualización a medida en que avanzan los reportes de casos. Signos y síntomas de la enfermedad de Kawasaki que tenemos que tener en cuenta: exantema en rostro, tronco y extremidades, compuesto de lesiones maculopapulosas, eritematosas, hiperemia, que es el aumento en el flujo sanguíneo de los tejidos, en este caso en la zona conjuntival, ojos enrojecidos para ser más clara, en la orofaringe con un intenso enantema, que es una erupción que aparece en la mucosa de dicha cavidad, en algunos casos labios fisurados, la lengua aframbesada, que es lo más característico, el edema palmar. En esta imagen podemos observar más explicado las manifestaciones clínicas que he mencionado. La fiebre, que usualmente es alta, de 39 a 40, con una duración mínima de 5 días y una máxima de 4 semanas, no responden a antibióticos, sin tratamiento, puede durar un promedio de 1 a 2 semanas, y si es persistente, de 3 a 4 semanas, en lo que es la parte de los ojos, la zona de la vista, la conjuntivitis, no exudativa, no fotofobia, indolora, con una intensidad variable. Después el exantema pleomórfico, como se muestra en la imagen. Alteraciones bucales, como ya las mencioné, los labios rojos, el enantema, la lengua fragosada. Alteraciones en las extremidades, eritema en manos y pies, edema indurado, descamación subgleal, y una lesión coronaria establecida, como de lo que se mencionó anteriormente. Para el diagnóstico de Kawasaki, no existe una única prueba específica. Sin embargo, si se sospecha de la enfermedad, el médico lo más probable es que pida pruebas para controlar la función cardíaca. Puede ser bien un EKG o puede ser un ecocardiograma, y podría tomar también muestras de sangre y orina.
Además, es posible que el médico tratante realice interconsultas con otros especialistas pediátricos, en este caso de enfermedades infecciosas, de reumatología o cardiología, para obtener ayuda en el diagnóstico y el tratamiento. Acá les he colocado algunos análisis referentes, los que ayudan al diagnóstico, en este caso un hemograma, ¿no? Que nosotros como personal de enfermería tenemos que conocer los valores referenciales, ¿no? En el hemograma se maneja mucho lo que es la hemoglobina, el hematocrito, la observación de las plaquetas, el dímero D, que es importantísimo en la evaluación, ya que nos ayuda a conocer si existe un trastorno de la coagulación, como una trombosis venosa profunda, una embolia pulmonar, o una coagulación intravascular diseminada, un ACV. El tiempo de protombino también es importante. La creatinina, la urea, TGP, TGO, electrolitos, el PCR. La glucosa y otro tipo de electrolitos también, ¿no? Que son importantes conocer. Ahora, esta enfermedad, mucho se ha escuchado o se especula de que guarda en relación con el COVID-19. En el año 2005, Esper y su grupo publicaron un artículo en el cual detectaron, mediante técnicas moleculares, PCR, la presencia de coronavirus humano en las secreciones respiratorias de 72.7%, 8 de 11 casos, de los pacientes con Kawasaki, que eran positivos para dos tipos de genes de este coronavirus, en comparación con el 4.5%, un caso de 22, de los controles. Por ello, en ese año propusieron a este virus como el agente etiológico de la enfermedad. No obstante, en un estudio multicéntrico adelantado en 3 instituciones de atención pediátrica, 2 en los Estados Unidos y 1 en Holanda, después de analizar en 5 laboratorios 57 muestras de secreciones respiratorias provenientes de 48 niños con diagnóstico de enfermedad de Kawasaki, solamente se encontró positividad para el COVID-19 en un paciente, o sea, 2% de los 48 pacientes estudiados, basándose en la técnica de PCR. Esto sugiere que la infección respiratoria exclusivamente por este coronavirus no está asociada con la enfermedad de Kawasaki. Según los datos disponibles hasta la fecha, los niños con COVID-19 tienen mejor pronóstico que los adultos, siendo pocos los casos graves reportados y en casos leves se recuperan en 1 a 2 semanas después del inicio de la enfermedad. Muchos pueden cursar incluso asintomáticos. Sin embargo, en los últimos 2 meses, un pequeño grupo de pacientes ha desarrollado una respuesta inflamatoria sistémica significativa, requiriendo manejo en unidad de cuidados intensivos y de otras especialidades pediátricas. A este síndrome se le ha denominado síndrome inflamatorio multisistémico en niños, o conocido por sus siglas en inglés como el MISCA. Los niños con este nuevo síndrome, posiblemente relacionado con COVID-19, pueden tener algunas o todas las características de la enfermedad de Kawasaki, como son la fiebre persistente, la inflamación y evidencia de disfunción de uno o varios órganos, ya sea por un choque, por un trastorno cardíaco o respiratorio, renal, gastrointestinal o neurológico. Y pueden o no dar positivo a COVID-19. Acá a grandes rasgos les voy a mostrar lo que es el tratamiento, porque este tema netamente es médico, pero para que podamos conocer un poco más sobre el tratamiento de elección, para reducir el tipo de complicaciones en un paciente con enfermedad de Kawasaki, tan pronto como sea posible, preferiblemente mientras el paciente aún no tenga fiebre, se inicia administración de inmunoglobulina. La infusión de una proteína inmunitaria a través de vía endovenosa puede reducir el riesgo de problemas de las arterias coronarias. Acá en la imagen podemos nosotros observar dos tipos de tratamiento, uno con el fenotipo Kawasaki sin shock y el otro con shock o miocarditis con o sin fenotipo de Kawasaki.
Acá podemos observar que dentro de las elecciones de los medicamentos tenemos inmunoglobulinas, metilprednisolona, aspirina, heparina. La inmunoglobulina humana, la dosis usual es de 2 gramos por kilo de peso, sobre todo en aquellos casos que cumplen criterios de Kawasaki o de síndrome de shock tóxico. En caso de inestabilidad hemodinámica, se podrá administrar 1 gramo por kilo de peso por día durante 2 días. Se consideraría la administración de una segunda dosis a las 36 horas de la finalización de la primera ante la persistencia de fiebre. La administración de inmunoglobulina es propiamente de enfermería. Entonces tenemos que conocer que para esto es un vial que tiene que ser administrado por un equipo fotosensible. Acá le estoy poniendo un pequeño ejemplo sobre el esquema de dosis con un paciente escolar de aproximadamente 19 kilos, ¿no? El total de frascos a pasar es de 8 unidades. La presentación que por lo general tenemos en nuestra institución es de 5 gramos en 100 mililitros o 50 miligramos por mililitro. El esquema de dosis es, por ejemplo, el inicio en la primera hora de 10 cc por hora, la segunda hora aumenta a 10 más, 20, la tercera 30, la cuarta 40, y desde la quinta hasta concluir 80 cc por hora. Ahora, nosotros, como bien sabemos, no es solamente colocar el inmuno y dejar al paciente. Cada hora se va monitorizando funciones vitales, todas sin excepción, temperatura, frecuencia cardíaca, pero sobre todo la presión arterial. Ante alguna reacción o alteración en alguna de esas funciones vitales, se tiene que suspender la administración de la inmunoglobulina, se da aviso al médico tratante y, de ser necesario, el tiempo para esperar al reinicio puede ser de 1 a 2 horas a consideración del médico tratante, ¿no? Y vamos a reiniciar con la primera dosis, o sea, con la dosis más baja, que en este caso, con el ejemplo, sería de 10 cc por hora. ¿Qué es la resistencia a la inmunoglobulina? Cerca del 15 al 25% de los pacientes con enfermedad de Kawasaki no responden al manejo inicial con inmunoglobulina y tienen riesgo aumentado de padecer aneurisma coronarios a menos que reciban un tratamiento adicional. Se considera como enfermedad de Kawasaki resistente a inmunoglobulina a la ausencia de respuesta clínica favorable tras la administración del tratamiento con esquema de inmunoglobulina en al menos 2 ocasiones. Existen varias escalas para la valoración del riesgo de resistencia a este tratamiento que fueron desarrolladas a partir de poblaciones asiáticas, con distintos criterios y puntos de corte para definir el alto riesgo de resistencia. Todas presentan una especificidad cercana al 85 o 87%, pero tienen baja sensibilidad y no han sido validadas en otras poblaciones. ¿A qué me refiero? Me refiero a ese sistema de puntaje, ¿no? Para una predicción a la resistencia a la inmunoglobulina. Tenemos al Egami, al Kobayashi, que en nuestro servicio, en medicina los médicos del área tienen esta hoja de monitoreo, ¿no? Donde ellos, conforme la evaluación, tanto sea cefalocaudal, con los exámenes de laboratorio, exámenes de imagen, como es el rayos X, como es el EKG, el ecocardiograma, van a ayudar a poder esclarecer un poco más si el paciente es resistente o no. Como les mencionaba sobre el tratamiento, aparte de la inmunoglobulina, se utilizan corticoides sistémicos. En este caso, la metilprednisolona endovenosa, que es de 1 a 2 miligramos por kilo de peso por día, de 3 a 5 días. Si es más de 6 días o persiste la clínica, se administra prednisona oral, 1 a 2 miligramos por kilo de peso por día, y la reducción progresiva en 2 a 3 semanas. En formas graves de Kawasaki, se administra metilprednisolona endovenoso, 30 miligramos por kilo por día, durante 1 a 3 días, máximo 1 gramo.
Asociar corticoides conjuntamente con las inmunoglobulinas en pacientes de alto riesgo de resistencia a inmunoglobulinas va a favorecer una recuperación mucho más óptima. Las aspirinas o el ácido acetilsalicílico, junto con las inmunoglobulinas, se debe iniciar a dosis antiinflamatoria de 30 a 50 miligramos por kilo por día, cada 6 horas, vía oral, hasta que el paciente esté 48 horas afebril. Luego se pasa a una dosis antiagregante de 3 a 5 miligramos por kilo por día en una dosis oral. Se mantendrá esta dosis hasta 6 a 8 semanas y tras comprobar la normalización del recuento plaquetario, análisis de sangre y ecocardiograma. Consideren los Kawasaki con afectación clínica grave, presencia de aneurismas, datos clínicos o analíticos de inflamación y o trombocitosis superior a 700.000 milímetros cúbicos. Ahora, propiamente hablando sobre los cuidados de enfermería en pacientes con diagnóstico de Kawasaki, tenemos que tener en cuenta que durante el tiempo de hospitalización, enfermería ejecuta el plan de cuidados, por ello se encarga de identificar signos y síntomas propios de la enfermedad, administrar el tratamiento indicado, controlar las funciones vitales, bajando en este caso temperatura corporal con antipiréticos y medios físicos, ofrecer líquidos al niño para prevenir la deshidratación y fomentar la ingesta de nutrientes y evitar el uso de jabones, cuidar la piel, mucosas y conjuntiva por las mismas lesiones que ya mencioné anteriormente. Garantizar también una higiene estricta de boca en el paciente, dado que hay mucha propensión en hacer lesiones en la cavidad oral. Eludir que el paciente se frote los ojos y se rasque el exantema, porque esto nos va a agravar la situación, ¿no? La integridad de la piel. Elevar las extremidades por edemas y realizar cambios posturales. Promover el descanso. Dar educación sanitaria a los padres para identificar signos de alarma como pueden ser dolor torácico, disnea, etc. Dentro de nuestro diagnóstico SNANDA, a considerar tenemos en este caso hipertermia. El objetivo no que es la termorregulación, los signos vitales, sus intervenciones es el tratamiento de la fiebre, la regulación de la temperatura y la monitorización de los signos vitales. Otro diagnóstico tenemos es el deterioro de la integridad cutánea. Sus objetivos NOC, estado nutricional, la integridad tisular, la piel y membranas de las mucosas. Sus intervenciones, manejo de la nutrición, la vigilancia de la piel y el cuidado de las heridas. Esto es súper importante porque lo que menos se quiere es que tengamos agregados algún problema mayor con respecto a las lesiones dérmicas, ¿no? En este caso, si observamos que nuestros pacientes pues tienen la piel demasiado lesionada, agrietada, y que necesitan pues mayor observación, mayor cuidado, mayor manejo con tratamiento tópico, ¿no? Otro diagnóstico, tenemos deterioro de la mucosa oral. Los objetivos son los cuidados personales, en este caso lo que es la higiene bucal, la hidratación, es básico, el estado nutricional, la ingestión alimentaria y de líquidos, porque muchas veces los pequeños, cuando están con todas estas lesiones, no desean ingerir ningún tipo de alimento. Entonces es muy importante nosotros estar en coordinación, en este caso, con el equipo de nutrición, para ver la dieta adecuada, para ayudar a que no se pierda la ingesta, ¿no? Y que el paciente se sienta pues también cómodo en el sentido de ingerir los alimentos, ¿no? En las intervenciones tenemos lo que es el manejo de la nutrición y el restablecimiento de la salud bucal. También podemos obtener como otro diagnóstico el desequilibrio nutricional por defecto. Como lo mencioné, dado a las lesiones, va a haber una ingestión de nutrientes que de repente van a ser menores al aporte que requiere para la edad, el control del peso. En las intervenciones, el manejo de la nutrición, el manejo de líquidos, de electrolitos,
Por eso que siempre un paciente con una enfermedad como esta, como la del Kawasaki, es importantísimo la realización del balance hídrico, ¿no? Poder cuantificar tanto los ingresos como los egresos para saber si estamos dando el soporte que nuestro paciente necesita. El diagnóstico de intolerancia a la actividad, más que todo va a aquellos pacientes, en este caso, como la enfermedad se presenta en lactantes, de lactantes 6 meses hasta los 5 años, en pacientes que obviamente no pueden realizar sus actividades por sí solos, tenemos que dar el soporte. El objetivo de este diagnóstico es la conservación de la energía, la tolerancia a la actividad y que pueda realizar nuestro paciente sus actividades de la vida diaria, ¿no? Las intervenciones, el manejo de energía, la ayuda con los autocuidados, el baño, la higiene, la ayuda en el vestir, en el arreglo personal. Cuando nuestro paciente, en este caso, tiene algún tipo ya de problema coronario, obviamente que el cuidado con la actividad va a ser un poco más específico, ¿no? La posición de la cama, cómo debe de estar colocado para la recepción de alimentos, si puede deambular o no, deambulación asistida, y todo lo relacionado con la actividad propiamente dicha. Bueno, esa es una frase que identifica, creo yo, el sentir de todas, ¿no? Que tal vez ellos no puedan olvidar nuestro nombre, pero jamás van a olvidar lo que nosotros hicimos por ellos. Gracias. Excelente, licenciada, muy bien. Vamos a revisar las preguntas emitidas. Una de las preguntas es, ¿a cargo de qué especialistas están este tipo de pacientes? ¿El infectólogo, el cardiólogo, pediatra o ambos, o todos? Todos. Como lo mencionaba, acá en nuestra área tenemos médicos pediatras, pero obviamente es importante poder conocer en sí la afección de la enfermedad, a qué órganos, por valga la redundancia, se vean comprometidos, y es multidisciplinario. O sea, se hacen las interconsultas con infectología, con cardiología, es Con todo multidisciplinario. el equipo de salud. Ah, ya. ¿No Así tienen un es. servicio específico? ¿Todos se quedan en el servicio de medicina E? ¿O pueden ser derivados a cardiología, infectología, cuidados intensivos? Así es. El único detalle de que estén aquí es que estén positivos al COVID, ¿no? Ya, Pero en ya. realidad el manejo puede llevarlo cualquier área de medicina, o si tiene ya o presenta un problema cardíaco, cardiología, ¿no? ¿Este tipo de paciente necesita aislamiento? Bueno, cuando está confirmado el diagnóstico, sí, para evitar cualquier tipo de complicación o una sobreinfección. Ya, y porque están inmunodeprimidos también, ¿no es cierto? Así es, así es. Muy bien, licenciada, excelente exposición, le agradecemos, la felicitamos, porque estas participaciones son buenas para todo el equipo, aclaran dudas, amplían conocimientos. Gracias, por favor, sus conclusiones finales. Bueno, siempre tener en cuenta, como les digo, que no confundir la enfermedad de Kawasaki con el MISCA, ¿no? Se relacionan nada más con la sintomatología, pero no es lo mismo. Y siempre tener muy en cuenta los signos y síntomas, las manifestaciones clínicas, para poder llevar un buen diagnóstico y, por lo tanto, realizar un buen plan de cuidados. Muy bien, licenciada, gracias nuevamente. También Gracias a usted. agradecemos al público presente y los invitamos a continuar con nosotros el día viernes. Tenemos un tema interesantísimo. A la 1 las esperamos y también les recordamos, sigan estos interesantes temas a través de la página web, canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muchas gracias y buenas tardes a todos.